Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y como cada día domingo también saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Hemos recibido saludos de varias partes del mundo que nos ven, gente hispana por supuesto que se encuentra en distintos lugares. Y de verdad eso nos alienta mucho a poder seguir trabajando con este tema de la transmisión como una forma también de bendecir a aquellos que se encuentran lejos y quizás no tienen la posibilidad de asistir a una iglesia en su propio idioma. También quería, así como dato al margen, preguntar si es de alguien una perrita que está allá afuera, una perrita chau chau. Que quiere entrar, yo no tengo problema, pero no sé ustedes. Así es que si es de alguno de ustedes, para que la vea, o si no se ofertará al mejor. No. Bueno, por si acaso. Bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, a los hermanos de Éfeso, esta epístola que el apóstol escribió desde la cárcel por allá por el año 60-62, en su primer cautiverio en Roma. Escribe 4 epístolas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Se le llama las epístolas de la cárcel porque fueron epístolas que fueron escritas más o menos en el mismo periodo, y la Biblia nos declara que efectivamente hermanos que estuvieron compartiendo con el apóstol Pablo y que le visitaban regularmente ahí en Roma, fueron los que llevaron adelante, ¿no es cierto?, o este mensaje, estas cartas a las distintas iglesias. Estas cartas que por supuesto tenían un destinatario definido, por cierto también esta enseñanza era absolutamente aplicable a todas las iglesias. Normalmente las cartas llegaban a una iglesia, en este caso a Éfeso, se leía, se copiaba y se transmitía al resto de las congregaciones que existían. Recuerde usted que en Asia Menor las iglesias más prominentes de alguna manera fueron las que nombra el libro de Apocalipsis. Sin embargo, nosotros debemos entender que la forma de hacer iglesia en el Nuevo Testamento al principio era principalmente iglesias en casa. Por lo tanto, existían también otras comunidades más pequeñas que se reunían en casa y hacían también iglesia. Estas también recibían su copia de este mensaje. Ay. Hoy ustedes abusan de mí, ya tengo un déficit atencional espantoso. Y por obra y gracia de Dios nomás no me voy fácil y me pierdo. Entonces, esta carta llevaba una base doctrinal muy importante. Se considera la carta a los Efesios, la carta a los Gálatas y por supuesto el libro de la carta de Romanos, que es más bien un compendio teológico. Se consideran las epístolas la columna vertebral, por así decir, de la doctrina cristiana. Es muy importante porque efectivamente nosotros podemos aprender exactamente aquello que Dios quiere que nosotros sepamos y la seguridad doctrinal que tengamos a partir, por supuesto, de todo el Nuevo Testamento, pero básicamente estas 3 cartas constituyen más del 50% de lo que nosotros quizás 60-70% de lo que consideramos la doctrina cristiana, y que recibió esta formación, esta revelación el apóstol Pablo directamente de Dios. No se olviden que él dice que fue transportado al tercer cielo y recibió revelaciones de las cuales la gran mayoría de ellas no estaba autorizado a revelar. Sin embargo, las que sí estaba autorizado a revelar las plasmó en estas cartas específicamente y deja de manifiesto el hecho de que esta es la línea doctrinal. ¿Por qué? Porque ya en ese entonces, la falsa doctrina, la herejía, se estaba introduciendo en la iglesia cristiana. Por lo tanto, es una situación que se repite a lo largo de todo el cristianismo. Y dice, ¿no es cierto?, si nosotros nos vamos a el libro, la carta pequeña, tipo postdata de Judas, la última cartita antes del Apocalipsis.
Este hermano escribe, ¿no es cierto?, el versículo 3, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Fíjense ustedes las palabras. Gran solicitud, es decir, urgencia, tenía de escribiros acerca de qué cosa, de nuestra común salvación, es decir, una sola salvación, un solo camino, una sola verdad, un solo evangelio, un solo bautismo. Vale decir, nosotros tenemos que reafirmar lo que la iglesia primitiva dijo y con lo cual cerró el canon. Dice, me ha sido necesario escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez dada a los santos. Recuerde usted que nosotros estudiamos las primeras palabras de la carta de Efesios y aparece la palabra apóstol, ¿no es cierto? Y aparece también la palabra santo. Y tratamos de definir durante los 2 sermones anteriores bien claro lo que esto significa, porque es fundamental tener esta claridad a modo de que cuando nosotros nos enfrentemos a supuestos movimientos de nuevas revelaciones, del evangelio renovado y todo este tipo de cosas, sabemos específicamente que si es nuevo ya es herético, porque la fe fue una vez dada. La carta apostólica de la doctrina cristiana, el fundamento sobre el cual se construye la doctrina cristiana, ya ha sido dado, no hay más revelación. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros ya tenemos una convicción escritural y también una línea doctrinal que es importantísimo mantener, ¿no es cierto?, siempre aseada, si pudiéramos usar una palabra, en el sentido de que permanentemente se están introduciendo cosas extrañas. Hoy día, con los medios de comunicación, con las redes sociales, en fin, se puede encontrar de todo con el título cristiano. Y si tú no tienes un discernimiento escritural en base a la doctrina que una vez fue dada, vas a correr peligro, ¿no es cierto?, de ser engañado o de aceptar algo que Dios no acepta. Eso es, por un lado, ¿no es cierto?, lo importante que dice Judas en su pequeña carta, que tiene un carácter netamente de advertencia y de cuidado. Si nosotros nos vamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, Pablo escribe a Timoteo, quien se quedó a cargo de la iglesia en Éfeso. 1 de Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen otra vez diferente doctrina. Judas dice, una vez ya ha sido dada la fe, una vez ya ha sido dada la doctrina, el fundamento apostólico ya está puesto, y sobre ese fundamento nosotros como iglesia crecemos, pero no existe más fundamento. Y aquí la permanencia de Timoteo en Éfeso era también una permanencia que tenía la finalidad, por supuesto, de enseñar, pero también en la misma altura, en el mismo nivel de importancia, la tarea de impedir, ¿no es cierto?, de que se produjese introducción de doctrina falsa, Por lo tanto, nosotros tenemos que atenernos también al ejemplo de nuestros hermanos neotestamentarios y también de la historia de la iglesia, que no está en la Biblia, pero es real, que es la historia de la iglesia que muchos de nosotros ignoramos. Yo le animo a que usted busque la historia de la iglesia, también la iglesia primitiva, cuando los seguidores del cristianismo, la mayoría de ellos, por supuesto por edad, fueron discípulos del apóstol Juan, pero a lo largo de por lo menos los 3 siglos antes que el romanismo hiciera su aparición en escena, el cristianismo mantenía exactamente las mismas directrices del cristianismo bíblico. Es cuando aparece el Imperio Romano absorbiendo el cristianismo y transformándolo en esta aberración que es el romanismo, el catolicismo romano, es cuando esto comienza a desviarse y es necesario que la iglesia cristiana entonces ahora salga y vuelva al lugar donde siempre crece, que es en este caso la clandestinidad también, desde el punto de vista de la persecución que empezó a existir hasta
hasta no muy pocos años atrás. No muy pocos años atrás. Y lo que muchos ignoran es que toda esta política supuesta de apertura es una política siempre de la boca hacia afuera, porque ninguno de los autos o de las leyes romanas en cuanto a aquellos que no son católicos romanos, ninguna de esas leyes ha sido borrada o abrogada, ninguna de ellas. Está vigente la Inquisición, está vigente la herejía y la condena de muerte para todo aquel que cree en la Escritura y niega al Papa. Todo eso está hoy día vigente, vale decir que puede ser activado en cualquier momento. Por lo tanto, este concepto de apertura es un concepto netamente emocional y falto total de una base sustentable en favor de aquellos que se unen, desgraciadamente, a este movimiento. Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. Hemos avanzado poquito, pero la idea es que hay algunos aspectos, como estos primeros dos versículos, en los cuales nosotros necesitamos tener mucha claridad bíblica respecto, Efesios 1, 1 y 2, respecto a conceptos que son tan importantes. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Recuerde, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ya revisamos la palabra apóstol, ya revisamos la palabra santo, y de esa manera nosotros podemos entender mucho mejor estos conceptos a medida que van apareciendo, no solamente en la carta a los Efesios, sino que a lo largo de toda la Escritura. Lo mismo va a pasar con estas dos palabras, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que era el saludo habitual del apóstol Pablo. Cuando uno analiza las cartas paulinas, por ejemplo, vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 3. Gálatas capítulo 1, versículo 3. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios. El mismo saludo, gracia y paz. Cuando tú ves, por ejemplo, Filipenses 1:2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Y así sucesivamente el apóstol Pablo repite este saludo, que no era un saludo, diríamos nosotros, cliché, sino que de verdad era el sustento sobre el cual la iglesia se asentaba, se alimentaba, crecía, porque lo más importante para los cristianos de aquella época, y debiera ser también para la época nuestra, desgraciadamente no lo es así, era ser depositarios de la gracia de Dios. Lo más grande para la iglesia de aquel entonces era ser depositarios de la gracia de Dios y tener paz con Él. El mundo no puede decir eso. Los que no han nacido de nuevo no pueden tener la gracia de Dios, ni tampoco están en paz con Dios. Por lo tanto, si no reciben la gracia de Dios, recibirán el juicio de Dios, y si están en guerra, si no están en paz con Dios, recibirán castigo de Dios, porque son enemigos de Dios, dice la Escritura. Entonces era tal la fortaleza que eso les daba a los hermanos del primer siglo, que ellos, su saludo era gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? No de parte mía. Pablo no dice de parte mía, dice de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de donde proviene esa provisión que solamente Él puede dar. Entonces, esa inmensidad de palabras, esas palabras, generaban realmente un regocijo en aquellos que la recibían, porque entendían que eso los hacía santos, diferentes, distintos, apartados. Por lo tanto, no importa si las finanzas no andaban muy bien, no importa si la situación social estaba un poco convulsionados, porque la paz de ellos no provenía del exterior, provenía del interior. El Espíritu Santo les daba esa paz aún en los momentos más cruentos de sus vidas, aquellos que enfrentaron, que no fueron pocos, fueron cientos, la hoguera, los leones, y así a lo largo de
todos los siglos, hasta que surgió, ¿no es cierto?, Constantino, en ese primer periodo de la iglesia que se llama primitiva, efectivamente tenían paz, porque ellos eran depositarios de la gracia de Dios. Entonces, vamos a revisar estas dos palabritas maravillosas que están acá en Efesios y en todas casi las cartas paulinas en su saludo inicial. Gracia y paz a vosotros. Cuando hablamos de la palabra gracia, en el hebreo es la palabra kajen, K de kilo, J-E-N, que significa una bondad. Pero cuando llegamos a la palabra en el Nuevo Testamento, que es la palabra charis, dice que es algo más grande que una sencilla o una bondad. Y etimológicamente la palabra significa favor inmerecido. Sencillamente significa eso. Pero es inmensa e infinitamente más grande que eso. A veces nosotros decimos que es correcto la definición etimológica, pero esa definición etimológica en el cristiano verdadero tiene una amplificación infinita. Porque entiende que por la gracia de Dios, como decía el apóstol Pablo, soy lo que soy. Es difícil, y créanme que hay muchísimas definiciones de hermanos nuestros, entre paréntesis, el himno que cantamos al principio está reflotado de un hermano maravilloso que vivió por allá por el 1700 y algo. Porque ahora hay que empezar a buscar en el siglo XVIII himnos que adoren al Señor y que no canten a cualquier cosa, la naturaleza, las flores, ayer te vi, y todas estas cosas hoy día, ¿no es cierto?, que se cantan y se les pone el sello cristiano. De verdad, hay unos himnos maravillosos, hay que musicalizarlos, sí, pero esa es la fuente de donde en este momento como iglesia estamos buscando alabanzas, en aquellos de los cuales se formaron los puritanos, los primeros cristianos que llegaron a Norteamérica, aquellos que escaparon de la persecución del catolicismo romano de Europa. No se olviden que el catolicismo romano ha perseguido a Cristo y lo perseguirá hasta el fin de sus días. No se deje engañar. Entonces, la gracia, la paz de estos hermanos se amplifica para un cristiano de manera infinita. Infinita. Para nosotros no podemos entender completamente la gracia de Dios. Como dije, muchos han tratado de definirla. Y por supuesto, todas las definiciones se acercan bastante a algunas, pero ninguna de ellas va a ser una definición exacta, porque es imposible definir la gracia de Dios. Es posible recibirla, pero es imposible definirla porque está tan reñida con nuestra realidad humana. Es una condición tan excelsa de nuestro Dios que la definición o las definiciones que se intenten siempre van a quedar cortas e incompletas. Por lo tanto, de todas las definiciones que uno puede encontrar, humildemente hice un pequeño resumen y traté de colocar algo que se plasmara. Dice, gracia de Dios es extender desinteresada y gratuitamente favor y bondad a quien nada merece y que jamás podría alcanzar, librándolo del castigo que sí se merece. Entonces, de alguna manera, eso es la gracia, quedándonos sumamente cortos, porque habría que analizar qué favor y qué bondad. Porque el Señor Jesús no vino a mejorar nuestra vida, el Señor Jesús no vino a darnos solamente un mensaje de cómo portarnos bien, el Señor Jesús vino a morir por nosotros, y vino a morir por nosotros porque efectivamente nuestra condición está completamente muerta sin Él, y el precio de la condena es tan gigantesco que una vez más, entonces, en nuestra mente tendríamos que analizar cuál es la bondad de Dios. A veces la gente piensa que la bondad de Dios tiene que ver con algo que hizo por Él en alguna situación en particular, como la enfermedad. Y es real. Sin embargo, la bondad de Dios, por eso es que es tan importante entender a los hermanos del primer siglo. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios para ellos no era sinónimo de un bienestar social. La mayoría de ellos terminó sin cabeza.
Sin embargo, la gracia de Dios es realmente la suficiencia de gozo que un cristiano debe o debiera tener de que ha sido salvado de la llama del infierno para siempre y que su nombre está escrito en el libro de la vida. Con eso debiéramos nosotros tener una sonrisa de oreja a oreja todos los días de nuestra vida. Pero el mundo hoy a nosotros nos ha opacado. Y tenemos un charqui de 25 metros por cosas que no tienen nada que ver con Dios, ni con su gracia. No me salió esto. Ay, mira mi casa. Ay, esto. ¿Cuánto tiempo este televisor? No se ve nada. ¿Para qué querés tele? Si ven pura porquería. Salvo los canales deportivos. Entonces, eso quiero, de alguna manera, cuando estaba estudiando el texto para poder predicarlo, trataba de empaparme de lo que significaba saludar a alguien, gracia y paz de Dios. Gracia y paz de Dios. ¿Cómo es que se recepcionaba esta gracia de la cual somos depositarios hasta el día de hoy, absolutamente injustamente? No nos merecemos nada de eso. Nos merecemos todos los seres humanos el infierno. Si el Señor Jesucristo no hubiese salvado a nadie, si Dios no hubiese salvado a nadie, Él habría sido justo y nadie podría haber levantado en la eternidad un dedo para culparlo, porque Él es justo. Entonces, cuando tú entiendes eso y entiendes que por gracia Él hizo lo que hizo y por gracia te llama a salvación, porque tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. No solamente no podíamos, sino que además no queríamos nada con Dios. Nada con Dios. Entonces, la gracia, encontré también una definición de un hermano antiguo, dice, el amor que asciende es adoración. El amor que está al frente es afecto. Pero el amor que se inclina es gracia. Dios se inclinó a nosotros. Dios se inclinó a nosotros. Se humilló por nosotros. Isaías 53 dice que fue hecho maldición por nosotros. Eso es gracia. Entonces, probablemente nos quedemos cortos y me quede corto en tratar de transmitir lo que eso significa y que lo comencemos a disfrutar nosotros, porque esas son las riquezas de la gracia de Dios. Cuando el Señor dice a ustedes, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos dio una tremenda herencia por su gracia, no está hablando de estupideces acá. Está hablando de riquezas donde el orín, la polilla, los ratones, las larvas, ahora hay una plaga de mosca, las termitas, nada de eso la va a corromper. Todas nuestras porquerías que tenemos acá, todas se van a corromper, incluidos nosotros. Pero las cosas que Dios nos tiene preparadas, no. Y sabe Dios que las tiene que dar, nos las tiene que dar cuando tengamos un cuerpo glorificado, porque si nos las da ahora, las usaríamos para puras tonteras. Entonces, Él ha prometido que nada te va a faltar, te va a sustentar, no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan, y estamos nosotros 25 peldaños más arriba que eso. Entonces, la gracia de Dios, difícil de definir, más bien imposible de definir, podemos nosotros de alguna manera estudiarla muy brevemente para poder tener un conocimiento mejor, o por lo menos una dirección para conocerla mejor. Y yo te invito a que tú estés permanentemente estudiando la gracia de Dios. La gracia de Dios no es tolerancia. La gracia de Dios no es tolerar el pecado. La gracia de Dios no es hacer la vista gorda. La gracia de Dios no es eso. La gracia de Dios nos lleva, ¿no es cierto?, a transformación también. Lo primero que vamos a ver es la fuente de la gracia. 1 de Pedro 5, 10 al 12. Y por favor, este es un estudio muy modesto, porque 1 de Pedro capítulo 5, versículos 10 y 12. 10 al 12, perdón.
Más, si leemos desde el 9, dice, al cual resistid firmes en la fe. Recuerda que está hablando de que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Versículo 10, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria. La fuente de toda la gracia es Dios, solamente Dios. Dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Una doxología. Versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Esas palabras son inmensamente profundas. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito. ¿Qué cosa? Brevemente. Amonestándonos. ¿Por qué? Porque la desviación de la gracia, el mal uso de la gracia de Dios, siempre está en nosotros. Recuerden que Romanos dice, el hecho de que cuando abunda el pecado, abunda la gracia, ¿significa que tengo licencia para pecar? La respuesta es no. Un verdadero cristiano jamás va a hacer uso de la gracia para pecar. Pero la iglesia siempre ha sido una combinación de cristianos y no cristianos. Todos son asistentes, pero hay un alto porcentaje que nunca se han convertido y son los que, entre comillas, parece que abusan de la gracia, pero la verdad es que nunca la han recibido, porque el que verdaderamente ha recibido la gracia de Dios nunca más quiere pecar contra Dios. Aunque eso va a ocurrir, pero cuando ocurre hay dolor, hay arrepentimiento y el pecado comienza a disminuir en cantidad y en calidad. Desgraciadamente, hasta que no partamos de este lugar, no podemos nosotros decir que no vamos a pecar, pero lo que sí podemos decir es que por la gracia de Dios vamos a luchar, porque amamos a Dios, no porque queramos retribuirle algo a Él. ¿Qué le puedo retribuir yo? Sino porque le amo, es que busco su voluntad. Entonces dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Cuál es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis? Porque ellos necesitaban este mensaje de gracia, porque efectivamente estaban pasando por pruebas, por dificultades y comenzaban, ¿qué cosa? A dudar. ¿Estará Dios conmigo? ¿Será esto así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué yo? ¿No es cierto? Entonces Pablo los amonesta. Para esto es la gracia de Dios, porque nos fortalecemos. Que lo que está pasando en sus vidas, en tu vida, en mi vida, esos tiempos de dificultad, si tú estás en Cristo, Él tiene todo siempre bajo control y sabes que hay un propósito superior que tiene que ver con tu carácter en Cristo, con aquello que te va a acompañar por la eternidad, no con aquellas cosas que son de carácter temporal. Por supuesto que nos duele, por supuesto que estamos muchas veces en dificultades y por supuesto que muchas veces podemos llegar a bajonearnos, pero nunca, nunca nosotros debemos renunciar al hecho de la gracia de Dios y nuestro ánimo tiene que venir de ahí. Por eso decía el apóstol Pablo, ¿qué podrá separarme del amor de Dios? ¿Qué me podrán quitar que me haga desechar la gracia de Dios? Pero a nosotros basta que perdamos cualquier cosa en lo material e inmediatamente viene nuestra reacción carnal. Vivimos en un mundo sumamente materialista y nosotros, en vez de estar en el mundo y que el mundo se contagie de nosotros ya nos contagiamos con el mundo. Y Pablo dice, y los amonesta. ¿Por qué? Porque los cristianos de aquel entonces vivían en condiciones difíciles, muy difíciles. Y por supuesto que les venía de repente el cuestionamiento. El cuestionamiento de qué, de que efectivamente esto es de Dios, está sucediendo, y Pablo estaba ahí, ¿no es cierto?, para recordarles una y otra vez la situación. Todo lo que pasemos en este mundo, placentero o no, es de carácter pasajero, tiene fecha de término. Y ¿sabes qué? Lo más importante es que ninguno de nosotros sabe cuándo se termina nuestra vida. Y en realidad no estamos viviendo, lo que estamos haciendo es muriendo. Tú y yo cuando salimos del vientre de nuestra madre no empezamos a vivir, empezamos a morir. Somos un cadáver carnal, ¿no es cierto?, que va rumbo al sepulcro y el alma al infierno. Por eso es que la única vida es en Jesucristo. Nosotros no estamos viviendo, estamos muriendo.
Un día menos, un día menos, un minuto. Nos vamos avanzando hacia una vida, a menos que la gracia de Dios nos haya salvado. La gracia de Dios nos haya salvado. Entonces, la fuente de toda gracia es Dios. Ahora, la obra de la gracia, siendo la fuente de la gracia nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, ¿cuál es la obra de la gracia? Multifacética. Sin embargo, vamos a detenernos en 2 o 3 que de alguna manera engloban a todas las demás. Romanos 3:23. Romanos capítulo 3, versículos 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es y era nuestra condición. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos justifica gratuitamente por medio del rescate que es única y exclusivamente en Cristo Jesús. Ni María, ni Juan, ni Pedro, ni Sancho, ni nadie. Nadie. La redención es en Cristo Jesús. La idolatría es un insulto abierto y herético al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso significa que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue completo o por lo menos es igualable a cualquier otro ídolo que nosotros o que las personas puedan tener. Dice la Biblia, en ningún otro, le preguntan al apóstol Pedro en Hechos capítulo 4 cuando lo toman preso, ¿no es cierto? Y él dice, en ningún otro, lo estaban obligando a blasfemar en contra de Jesucristo. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Jesucristo. Se cierra el ciclo. Entonces, la importancia de la gracia de Dios tiene absoluta relación con su obra también. Él nos ha redimido, nos ha rescatado. ¿De qué? Del infierno y el lago de fuego eterno, de la perdición eterna. Tú puedes patalear, tú puedes llorar, tú puedes gritar, tú puedes insultar, pero si no estás en Cristo te vas al infierno igual. Porque la justicia de Dios se tiene que aplicar y la gracia de Dios vino solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio del pecado y Él tomó para sí un pueblo al cual ha redimido y que llama iglesia y que lo ha puesto para vivir una vida distinta, diferente, a alegrarse con cosas distintas, a ser personas capaces de influir como sal y luz en su mundo. ¿Recuerdan los que vinieron el miércoles cuando estudiamos a Daniel en esa pequeña parte? Daniel se puso firme en lo que la doctrina le decía que era firme, pero sin embargo él absorbió mucho de la educación de los babilonios y llegó a ser un importante, o el más importante después del rey. ¿Por qué? Porque él no tenía problemas con aprender matemática, astronomía, no tenía problemas con eso, porque sabía quién era y a quién servía, y las veces que fue probado, lo demostró. El problema es que nosotros nos metemos al mundo y no tenemos idea de quiénes somos. Y el mundo nos absorbe y el mundo nos etiqueta, nos da una identidad. El mundo nos da una identidad y nosotros queremos ser como esa identidad, porque finalmente queremos agradar al mundo. Pero un hijo de Dios, una hija de Dios, no importa que estudie astronomía, incluso los científicos cristianos han tenido que pasar por toda la basura de la evolución y demás cosas para llegar al punto de decir efectivamente Dios existe, está la creación, aquí están las pruebas de que Dios es real. ¿Por qué? Porque siempre han sabido quiénes son, a quién pertenecen, a quién sirven y cómo es que la gracia de Dios se ha desarrollado también en ellos. La gracia de Dios nos redime. Ninguno de nosotros merecía eso. Ninguno de nosotros merecía eso. Nadie puede decir, yo me gané la salvación, yo alcancé la salvación. Nadie puede decir eso. ¿Quién puede decir eso? Eso sería quitarle mérito a Jesús. Entonces es difícil de entender, pero es lo que la Biblia nos explica.
Dice ahí mismo en Romanos, retrocedamos una antes de pasar a Tito. 1:5. 1:5. Desde el versículo 1. Romanos 1, 1 al 5. Pablo, siervo otra vez de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, santo, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien, Cristo, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Eso tiene para hacer un análisis gigantesco. Pero él dice que por la gracia recibió el apostolado. No se lo ganó, no postuló, es Dios quien le dio esa comisión específicamente. ¿Y por qué se la dio? Por la gracia. ¿Por qué leemos este pasaje? Porque podemos ver en la vida de un hombre absolutamente transformado por la gracia de Dios. Dios no le dio el apostolado a Pablo porque era un hombre de confianza. Recuerden que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Dios le dio a Pablo el apostolado por gracia. No se lo merecía. No se lo merecía. Se lo dio por gracia. Y retengan eso en su mente porque la respuesta a la gracia es también importantísima. Él sabía que no merecía eso. Dios lo llamó, Dios lo apartó y Dios lo comisionó a una función maravillosa, llena de peligros, pero también llena de la pasión de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar y colocar el cimiento doctrinal de la iglesia. Entonces, la salvación, la obra de la salvación es que nos toma, nos salva, nos redime, nos limpia, nos hace ciudadanos del cielo, nos quita la culpa del pecado, nos saca de la esclavitud del pecado y nos da la esclavitud a la verdad, o nos lleva a la verdad. Y también, ahora sí, Tito 3:7. Desde el versículo 5, 3, 5 al 7. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por su gracia derramó abundantemente el Espíritu Santo por Jesucristo, y dice que porque justificados por su gracia, para que justificados por su gracia, ¿qué cosa? Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Se nos imputan tantas cosas maravillosas por la gracia de Dios. Es el paquete completo. Soy salvo, soy redimido, estoy ungido, soy hijo de Dios, heredero de las riquezas del cielo, y también soy coheredero con Cristo. Todo eso es lo que el Señor llama las riquezas de la gloria, que no tienen ninguna comparación con la riqueza humana. La palabra dice, ¿no es cierto?, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y hay mucho cristiano y no cristiano que se llama cristiano que ama el dinero, que no es generoso, que realmente hace de eso su ídolo. Y eso es lo que, en definitiva, marca la pauta de su vida. No estoy diciendo que no es importante, no estoy diciendo que no es necesario, estoy diciendo que no puede gobernar nuestra vida. Todo girar en torno a. Entonces, el Señor dice que la gracia, por su gracia, con que nos ha justificado,
también nos ha imputado el ser herederos. Somos herederos. Pero gracias al Señor no podemos nosotros tocar eso hasta que estemos en su presencia. Porque si no, vuelvo a insistir, lo gastaríamos en cualquier cosa. La obra de la gracia también se refleja en la santificación, que es el camino a través del cual Dios, por medio del Espíritu Santo, va derramando su gracia transformadora. Su gracia transformadora. Esta santificación la podemos ver también en 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículos 9 y 10. El apóstol Pablo escribe: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pablo no tenía problemas de autoestima, Pablo no tenía sentimientos de culpa, Pablo tenía bien claro quién había sido. ¿Quién había sido? Y eso le impulsaba a nunca olvidar, porque cuando uno olvida quién ha sido, comienza también a olvidar dispensar gracia. Entonces, dice la palabra, ¿no es cierto?, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Recuerden que el apóstol Pablo luchó toda su carrera como apóstol, si pudiésemos decirlo, por confirmar, no con Dios, sino con la propia iglesia, específicamente Corinto, que fue una iglesia que le causó mucho dolor, la veracidad de su llamado, la veracidad de su apostolado. Él siempre reconoció que era el más pequeño de los apóstoles. ¿Por qué? Porque persiguió a la iglesia del Señor. El apóstol Pablo, cuando Jesús se le apareció, no iba a Damasco a predicar el evangelio, iba a Damasco a tomar prisioneros cristianos, a perseguir cristianos. Dice que los obligaba a blasfemar el nombre de Jesús. Por lo tanto, estamos hablando de que había incluso sadismo en él, disfrutaba con eso. Por lo tanto, él dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles porque yo sé cómo era. Y aquí dice después: pero, bendito pero, por la gracia de Dios, no por mis méritos, sino que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y aquí viene la respuesta a la gracia, que es el tercer punto. La respuesta a la gracia. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La respuesta a la gracia de Dios de un hombre verdaderamente transformado, verdaderamente cambiado, va a ser una respuesta de gratitud. Y dice que él trabajó más que todos los otros, pero no como un acto de jactancia, sino un acto de gratitud. Y él dice: no yo, no mis capacidades. Cuando él enfrenta a los corintios, dice: a ustedes vine con temor y temblor, no vine con palabras de humana sabiduría. Y lo único que les prediqué a Cristo y a Cristo crucificado. No era su impronta antes de ser cristiano. Su impronta antes de ser cristiano, él era un hombre orgulloso, talentoso, por supuesto, pero netamente y absolutamente orgulloso y falto de Dios. Él no va con palabras de sabiduría humana que sin duda las tenía. Él va con un mensaje únicamente enfocado en Jesús. Únicamente enfocado en Jesús, en la cruz de Cristo, en la resurrección de Cristo. Él dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano. Hermanos, hermanas, yo le ruego a Dios que en mi vida, en primer lugar, y en tu vida, la gracia de Dios no sea en vano. Que no pasemos por este mundo sin pena ni gloria como cristianos, si es que lo somos. Pasar sin pena ni gloria en este mundo es haberse dedicado a uno solamente. La humildad no consiste en pensar menos de uno, sino que pensar menos en uno y pensar más en los demás. Hay una enfermedad en la iglesia cristiana en términos generales
que es el individualismo. Todo tiene que girar en torno a mí. Las cosas se tienen que hacer como yo quiero. Hay rebeldía en la sujeción. Hay muchas cosas que la iglesia ha dejado que invada la mente de los cristianos. Somos sumamente mimados. No somos capaces de resistir la menor prueba. Tenemos más de lo que necesitamos y lo estoy diciendo por mí en primer lugar. Esto no es una reprimenda, esto es un reconocimiento. ¿Quién soy yo para reprender? Si no es con la palabra de Dios. Y te digo, yo creo, por lo menos, saber y conocer a la gran mayoría de ustedes, hermanos. Y quiero una iglesia agradecida. No quiero yo una iglesia agradecida. El Señor espera una iglesia agradecida. Un pastor espera que su pueblo, el rebaño que Dios ha puesto bajo su cuidado, sea agradecido, porque el corazón de gratitud es un corazón lleno de gracia. Nadie que está amargado puede dispensar gracia. Las raíces de amargura matan la gracia. Matan la gracia. Y aquí hay gente que está amargada. Yo creo que pueden haber situaciones de estados depresivos, situaciones así, pero la permanencia en el tiempo me dice a mí que algo anda mal, porque el Espíritu Santo es más grande que eso. Yo no puedo creer en un Dios que no es capaz de sacarme de este estado de amargura, que más encima es por cosas que ni siquiera son de Él. Nadie aquí está amargado porque se están muriendo en África, ¿no es cierto?, y no conocen al Señor. Nadie deja de comer, ver televisión, la pelea de Mayweather, no, nada. Pero basta que algo pase en su vida, ese egoísmo espantoso en el cual estamos sumidos porque esta sociedad es así, y nosotros en vez de influir al mundo, el mundo ha terminado por influirnos a nosotros. A nosotros. La gracia de Dios es maravillosa. Si por un segundo tú piensas de qué te libró el Señor, no puedes seguir siendo el mismo o la misma. No puede. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué el deseo de predicar el Evangelio? ¿Por qué el deseo de enseñar la palabra de Dios, de buscar y dedicar tu vida? Es por la gracia de Dios. Su gracia en ti, en mí. Si nosotros no usamos los dones, los talentos, las habilidades que Dios nos ha dado. Recuerda que un talento, una habilidad, es también un don. Es también un don cuando tú lo usas espiritualmente. El listado de dones espirituales en la Biblia no es cerrado. No es cerrado. De hecho, varios de ellos ya cesaron. Pero cada uno de nosotros ha sido capacitado por Dios y no está usando esas cosas para la gloria de Dios. En primer lugar, ser sal y luz en el lugar donde tú estás. Por eso es que Dios dijo, yo los dejo en el mundo y los protejo del maligno. ¿Cuántas veces, si eres un hijo, una hija de Dios, Satanás te ha rodeado con sus ángeles? Tú no los ves, por supuesto. Y ha impedido que te pase algo. Y sigues con ese charqui. ¿O tú crees que es gratuita la forma en que respiramos, que vivimos? Hay miriadas de demonios que lo único que quieren es destruirnos. ¿Y quién crees que impide eso? ¿Tu buena suerte? ¿Tu forma de ser precavido? Es Dios. Dios. Bendito sea el Señor porque Él, su promesa, las promesas de Dios de parte de Él son inmutables, porque si fuera de parte de nosotros estaríamos todos fritos. Todos fritos. Entonces no abusemos de esto. Si somos hijos, Dios nos va a disciplinar. Y bien que nos hace un par de correazos el Señor. Porque estamos demasiado mimados. Ya hablar de la gracia de Dios no significa nada para los cristianos. ¿Cómo van a hablar de la gracia? La gracia de Dios no significa nada para los cristianos. Por la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia de Dios tú respiras, por la gracia de Dios, si Dios lo permite, hoy día vas a llegar, te vas a comer un almuerzo, vas a compartir con tu familia, ¿no es cierto? A lo mejor te vas a ir a trabajar, a lo mejor esto, cualquier cosa, todo por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Dios permite que sea, incluso a la gente incrédula, o tú crees que la gente incrédula no está bajo el dominio de Dios. Aún a los perdidos, Dios les concede una gracia
natural por la cual pueden incluso disfrutar de sus familias, hacer cosas, progresar. Por eso es que nadie va a tener justificación cuando se presenta ante el gran trono blanco. Todos los perdidos de toda la historia, desde Caín hasta el último perdido al final del milenio, se van a tener que presentar ante el gran trono blanco, de pie. Y nosotros no nos vamos a tener que presentar en ese trono. ¿Tú sabes lo que eso significa? Uno de mis propósitos, o los propósitos en mi corazón, de estudiar otra vez Apocalipsis, es dar énfasis a eso, a los juicios de Dios, a lo que viene. Aquí el volcán tira lava para arriba. Terrible, terrible. Lo que la gente está viviendo en el sur, lo que la gente ha vivido en el norte, espantoso. Creo que por muy claras que sean las noticias que llegan, no llegan a reflejar ni un 10% de lo que están viviendo. Y así todo es terrible. Pero eso es un caramelo a lo largo a lo que va a pasar en el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación. Esto a nivel mundial. A nivel mundial. Terremotos grado 10, 12. Fuego del cielo, por eso todos esos tontorrones que, fuego, fuego, manda fuego, Señor. No saben que la próxima vez que Dios mande fuego al cielo es para juicio. Tal como lo hizo con Sodoma y Gomorra, pero ya no a nivel circunscrito a una localidad en particular, sino que en todo el mundo. ¿Tú te imagináis lo que es que te caigan bloques de hielo de 40 kilos? Ahí sí que los autos van a hacer un guatapique, pero la gente va a morir por eso. Tú sabes lo que haya cuando el mar y todas las aguas se contaminen y se mueran los millones de seres que viven en el mar, la pudrición que va a haber, no se va a poder buscar, no se va a poder tener agua. A nivel mundial, eso va a pasar. Escúchame, eso va a pasar. Y Dios te ha salvado de eso. Y eso no te da razón para dar gracia. Y decir como Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Mira, quiero que vayas a barrer a la iglesia. No, pero dame otra cosita, una cuestión más apasionante. Parte por eso. Vamos a ver cómo andáis. Descansa en mí. Lo primero que tenemos que hacer, hermano, antes de pensar qué hacer, que es una maldita concepción en nuestra cabeza que pensamos que servir al Señor es hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es cambiar mi manera de pensar y cambiar el caracho. Lo primero, cambiar el caracho. Algunos estamos sonados. Bailábamos en la tirana con el puro elástico. Pero de ahí nos sacó el Señor. Pero, alegre, con la alegría de vivir. Aunque sabes que estás muriendo, pero estás vivo, porque tú has recibido vida de Dios. Vida eterna. Cuando Marta habla con Jesús, ¿no es cierto? Y le dice, tu hermano resucitará, yo soy la resurrección, la verdad y la vida. Todo el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y agrega, ¿qué palabra? Eternamente. Gracias. Eternamente. Esa es la vida que Dios nos ha prometido, no esta. Este es un tránsito en el cual el Señor nos está preparando y nos está usando por su bendita gracia. ¿Podría no hacerlo? Claro que sí. Pero le da sentido a los años nuestros que nos queden acá el ser, como dice el apóstol Pablo, gastado por el Evangelio. Y ser gastado por el Evangelio no es necesariamente ser un predicador, no es necesariamente ser un pastor, no es necesariamente ser un maestro, es un servidor. Y un servidor que sale luz en el lugar donde trabaja, que es conocido por ser una persona amable, una persona con convicciones claras, una persona misericordiosa, una persona correcta, una persona honesta, una persona que es alegre,
que está viviendo una situación sumamente difícil, pero que no ha perdido su alegría. Eso es lo que la gente necesita, ver a su lado. El único Jesús que le podemos predicar es ese. La gente no quiere nada con esto. Nosotros a veces, mira, la Biblia dice, ¿qué sabe un inconverso si está muerto espiritualmente? Y peor aún, si después que le mostramos ese pasaje, estamos nosotros en una situación donde no somos buenos testimonios. Tú tienes que hablar al mundo inconverso con tu vida. Amamos la palabra cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Y el Espíritu Santo hace su obra. Dice que la fe viene por oír la palabra de Dios, ¿no es cierto? La predicación del Evangelio. ¿Quién te tiene así? ¿Por qué tú eres así? Porque Cristo vive en mí. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo es esa cuestión? ¿Cómo va a vivir alguien adentro tuyo? Y explícale, date el tiempo, tú tienes teología, tienes enseñanza, tienes todo eso. Hazlo y deja los resultados en Dios. Pero no es la Biblia bajo el brazo lo que llama la atención a las personas. Hoy día cualquier patán puede andar con la Biblia debajo del brazo, y de hecho los hay. Entonces, gracia y paz. La respuesta de la gracia es una cosa de gratitud, es una cosa de amor. Finalmente, Romanos 5:1. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Los judíos recuerdan que solamente decían paz, shalom. Pablo dice gracia y paz. El judío no entiende lo que es la gracia, o no entendía lo que era la gracia de Dios. Romanos 5:1. Justificados. Mira, ya esa palabra es maravillosa. Justificados. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él lo es todo. Y Él dijo que no nos dejaría solos, que mandaría uno de su misma especie, que es la palabra Paracleto, Consolador, el Espíritu Santo. Es Dios viviendo en nosotros. El Padre y el Hijo están viviendo en nosotros en la manera del Espíritu Santo. La persona de la Trinidad que nos enseña, nos guía, que nos recuerda la gracia de Dios, que nos hace vivir en esa dimensión. Esa dimensión que tiene que ser efectivamente la que marque la diferencia en este mundo. No que estemos toda la vida riéndonos por nada, pero ser personas realmente personas alegres, personas gozosas, que disfrutan aún en un mundo perdido, pero no con las cosas que el mundo disfruta, porque las cosas que el mundo disfruta debieran hacernos llorar. Por eso es tan terrible meter la carne al púlpito, empezar a azuzar a la gente con que tú puedes, tú eres, hay un campeón en ti. ¿Qué campeón? Nací perdido, soy perdedor. Voy a perder toda mi vida si no estoy en Cristo. Y finalmente voy a perder hasta mi alma en el infierno si Cristo no hubiese estado en mí. No hay nadie ganador en este mundo. Y los cristianos somos esclavos por amor. No somos campeones, ninguna cuestión. Nos ponemos de pie para orar.